4.0. En esta tercera sesión, pues básicamente vamos a hablar de los conceptos importantes para poder generar de manera correcta la factura electrónica. Ya vimos anteriormente la parte de la resolución miscelánea fiscal que abarca los puntos para poder considerar de manera correcta la emisión de este tipo de comprobantes. Y bien, en el siguiente paso, lo que vamos a identificar serían la parte de los conceptos básicos, lo que todas las personas deben de conocer para generar de manera correcta la factura en base a esta nueva versión. Como concepto básico, pues básicamente encontramos ahí que ahora es obligatorio identificar dentro de la factura electrónica y en la parte del anexo 20, tanto para persona física o persona moral, lo que sería el nombre o razón social, identificar el código postal y la parte del régimen fiscal. Es importante mencionar que si no se tienen estos datos va a ser rechazado el documento y aunado a esto pues básicamente tendremos ahí problemas para la generación de las facturas. Identificar también lo que sería la parte del RFC, que es obligatorio dentro de este proceso, y por el otro lado para las personas físicas en los datos del contribuyente habría que aplicar lo que sea el RFC, la parte del CURP, la parte del nombre, el primer apellido, el segundo apellido y identificar el régimen fiscal, que en este caso vemos que este tipo de información normalmente se ocupa para los recibos de nómina. Igual es importante ahí la clasificación del régimen fiscal, ya que si se clasifican de manera incorrecta no van a poder ser deducibles los comprobantes. Y por el otro lado, si hay un régimen fiscal que no esté dentro de sus obligaciones, pues básicamente el SAT va a dar por entendido que ese régimen fiscal que le están facturando, pues va a ser ahora ya parte de las mismas. Por lo cual es importante identificar esto en la versión 4.0. Y lo que tenemos ahí, pues como mencionamos anteriormente, es el código postal para personas físicas. Y continuando con los puntos fundamentales, para la parte de las personas morales hay que identificar, por ejemplo, lo que es el RFC, la razón social, el régimen fiscal, como decía hace rato, que es muy importante, el código postal y identificar todo este tipo de información. Entonces, en el caso de la persona moral, también identificamos todo este tipo de datos. En el caso del extranjero, se utiliza el RFC genérico, identificando, por ejemplo, la razón social, identificando el régimen fiscal y el código postal. Entonces es importante también que puedan utilizar el régimen que están utilizando, el RFC, ya sea para público en general o para facturas al extranjero o personas que no tengan su identificación en México. Continuando con los puntos importantes a considerar en el tema del CFDI 4.0, ahora es importante destacar el uso del CFDI. Y en la parte del uso del CFDI tenemos diferentes clasificaciones que se van a los catálogos y hay que identificar ahí que, por ejemplo, un uso del CFDI, por ejemplo, el uso D01, que es para honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. El régimen fiscal del receptor tiene que ser 605, trátese de una persona física o una persona moral. Es importante identificar el uso del CFDI dentro del catálogo del SAT, ya que si estamos usando una clasificación incorrecta y esto no aplica para una persona física o una persona moral, podrá ser rechazado el comprobante. Entonces aquí dentro de este proceso vamos a saber si el uso del CFDI 01 solamente va a poderse aplicar para una persona física y no va a poderse aplicar para una persona moral, siempre y cuando el régimen fiscal del receptor sea 605. Y es importante estar identificando dentro del catálogo del SAT el uso del CFDI para poder generar de manera correcta esta información. ¿Qué más tenemos como conceptos básicos dentro de este tipo de comprobantes? Pues básicamente en el anexo 20 identificamos que hay 5 tipos de comprobantes y estos tipos de comprobantes en el anexo 20
van a estar identificados por una letra. En el caso del CFDI 4.0 vamos a encontrar que es un CFDI de ingreso, va a tener la letra I, un CFDI de egreso va a tener la letra E, y un CFDI de traslado para mercancías va a tener la letra T, y los CFDIs de traslado realmente no tienen datos de importes, ¿no? Y por el otro lado, identificar el CFDI de pago que viene dentro de la versión 4.0 y identificar el tipo de comprobante de nómina con sus diferentes tipos de complementos. Entonces, los tipos de comprobantes en el anexo 20 que están basados en la miscelánea fiscal es ingreso, egreso, traslado, pago y la parte de nómina. Que es importante también identificar en este tipo de comprobantes como conceptos básicos. Pues básicamente tenemos que tener identificada cómo es la estructura de un comprobante fiscal digital, que en este caso una factura electrónica siempre van a venir datos obligatorios tanto del emisor, el receptor, quien recibe la factura, la parte de los conceptos, toda la parte de impuestos, y adicionalmente hay un campo libre que se llama adenda, y este campo de adenda es utilizado por muchas compañías en muchos sectores para poder agilizar de manera electrónica la recepción de las facturas electrónicas de sus clientes o de sus proveedores y poderlos automatizar con el ERP. Encontramos adendas del sector automotriz, por ejemplo Ford, Nissan, General Motors. Encontramos adendas particulares del sector retail como Walmart, Chedraui, Soriana, Comercial Mexicana. Encontramos adendas específicas para el tema de puertos y otro tipo de empresas que están ahí. Y por el otro lado identificamos complementos que están siendo obligatorios y que esos complementos también dentro de este canal hablamos del complemento carta aporte, del complemento de pagos, del complemento de nómina. Y aquí a nivel de estructura pues básicamente identificamos que son datos obligatorios. Los conceptos siempre van a estar vinculados con los catálogos del SAT y todo el tema de la adenda es información entre particulares, ya sea clientes y proveedores, y todas las partes de complementos siempre van a estar vinculados a un tipo de comprobante. Entonces es importante identificar la estructura de este anexo 20, que vamos a ver más adelante cómo se llena de manera correcta este tipo de comprobantes, y ahí identificamos que dentro de los complementos que más se utilizan o que tienen una mayor demanda, los encontramos en el complemento carta aporte, la versión 3.1, para el traslado de mercancías, tanto nacional e internacional, y el complemento carta aporte identificamos autotransporte federal, transporte ferroviario, transporte naviero y transporte aéreo. Otro tema de los complementos es el complemento de pagos que más se utiliza, y ahí estamos viendo que es la versión 2.0. Otro complemento que se llega a utilizar bastante es el complemento de nómina, y por el otro lado el complemento de comercio exterior. Es importante estar validando en la página del SAT todos los complementos que existen, que ahí se identifican para cada uno de los diferentes sectores o rubros, y también encontramos el complemento detallista para la gente del retail que le vende a Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Liverpool, etcétera, ¿no? Bien, vamos a continuar con más temas de capacitación de carta aporte. Mientras tanto, los invito a que puedan entrar a Amazon, buscar el libro de Factura Electrónica 4.0, y ahí explico de manera muy detallada cómo poder generar de manera correcta el CFDI para venta público en general, los complementos de pago, los complementos de comercio exterior, los recibos de nómina, y hay un apartado ahí donde indico cómo hacer un recibo de nómina cuando existen viáticos. Bien, vamos a continuar con más sesiones de capacitación para que entiendan y apliquen de manera correcta lo que sería la factura electrónica 4.0 y los diferentes tipos de comprobantes. Bien, por este lado hemos terminado en esta sesión. No más sin nada decirles muchas gracias por su tiempo
Si quisieran ahí más información sobre los libros, pues básicamente pueden mandarme un WhatsApp al 55 55 07 21 33, o si quisieran una solución de factura electrónica, igual con mucho gusto los podemos apoyar. Cuídense mucho y seguimos en esta capacitación de la factura electrónica 4.0.